Llegué tarde. Psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Felipe Agüero. Bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Bueno, hoy día tenemos un nuevo capítulo y queremos en realidad empezar por agradecer a nuestra audiencia que es fiel, que ha aumentado. Entonces estamos contentos y hasta sorprendidos. Y, hasta inhibidos. Inhibidos sí, de todo. Sí. Y a la pasada nos gustaría justamente poder pedirle a los que se motiven que nos entreguen más feedback. Nos interesa saber qué opinan, qué les parece. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría? A lo mejor alguna ideilla por ahí, exactamente, ¿no? Para que nos pongamos creativos. Y estos comentarios los podríamos recibir para los boomers en el mail lleguetarde.pd@gmail.com o si no, si les resulta más fácil, en el mismo Spotify, ahí se pueden dejar unos comentarios. Sí. Ojalá se extendan, tenemos tanto tiempo para leer. No, pero además para que en realidad sea contundente lo que nos puedan transmitir. Y a uno que hará el esfuerzo de contestarnos algo, le regalaremos, o sea, habrá un sorteo y le regalaremos el libro de Bifo Berardi, Desertemos. ¿Sí? Sí, súper bien. Buenísimo. Hoy estamos con nuestra invitada premium, nuestra querida que Pauli casi como Chávez. ya parte de la inventario. Pauli es parte del inventario. De Venezuela directamente aquí. Y tenemos un programa donde vamos a hablar de hartas cosas, vamos a hablar de la separación, tenemos un concepto interesante, un síndrome. Un síndrome, tenemos un síndrome del protagonista principal. Ahí veremos de qué se trata. Pero, Paloma, ¿de qué nos hablaremos hoy? Hoy día no vamos a hablar de algo curioso que ocurrió, pero que también permite tomar muchas aristas, ¿no? La semana pasada hubo un episodio importante como a nivel nacional, que tuvo una repercusión a nivel de noticias y todo, que tiene que ver con una respuesta no solo enfática, ¿no? Bastante agresiva de un profesor a unos estudiantes que estaban rescatando, al parecer, no se sabe bien claramente qué es lo que estaban diciendo, pero rescatando como un poco la figura de Pinochet. Y él reacciona airadamente y pasan un montón de cosas. La primera es que lo graban, ¿no? La segunda es que lo suben a las redes, y a propósito de eso se genera como una especie de comentario nacional desde las figuras más de la ultraderecha hasta columnas en distintos medios, ¿no? Hablando acerca de este profesor y esta cuestión que tiene que ver un poco con la defensa de un dictador, pero también con la reacción, ¿no? Un poco excesiva de este profesor, muy violenta. También la condición ética que se puede pensar de esto de estar siempre expuesto a ser grabado, ¿no? En una relación íntima como es la docencia, porque por más que la gente piense, lo que se construye en un espacio de aula sigue siendo un espacio de intimidad entre un profesor y sus alumnos. Incluso es una relación conflictiva como toda relación docente, y por lo tanto en la cual se generan exabruptos, interlocuciones y que eso puede ser resuelto en el mismo aula si es que efectivamente no se traduce, digamos, en un gran conflicto mediático nacional, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar del estrés de los profes, de la salud mental, del negacionismo y de lo que implica eso para muchas personas en términos del grado de desesperación que produce encontrarse con afirmaciones negacionistas 50 años después en generaciones a las cuales uno espera formar. Y yo creo que eso es lo importante de este tema del que no vamos a hablar, ¿no? Sí, hay estudios, ¿no? que muestran la poca adhesión o importancia que le dan los jóvenes a la democracia, o incluso el estar de acuerdo con ciertas intervenciones violentas del Estado en ciertos casos, en fin. Pero para no caer también en ciertos estereotipos o de la juventud o de los profes, yo creo que es interesante ver lo que ocurrió como un síntoma, que esa es otra arista, ¿no? Está el tema del negacionismo, en fin. Porque si uno ve el video, la misma chica
le responde al profesor que ella no estaba diciendo nada negativo, en fin, etcétera, ¿no? No sé si se estaba retractando o el profesor escuchó. Bueno, eso no lo sabemos, ¿ya? Pero yo creo que es un signo como de lo que enfrenta la institución escolar también, ¿no? Que sobre eso hay muchísimo también, pero que a mi juicio opera desfondada un poco de sentido, es decir, es un como si, ¿no? Es un como si la escuela siguiera siendo la institución moderna que es, la autoridad del profesor debiese seguir siendo la misma, las relaciones entre las generaciones no hubieran cambiado a propósito, ¿no?, de la democratización de las relaciones, etcétera, y todo lo que nos muestra un poco la sociología, y la formación de los profesores, donde yo ahí cacho un poco más, también está entrampada en eso, ¿no? Entre, bueno, cómo asumir esos desafíos siendo la escuela una institución muy resistente al cambio, ¿no? Entonces yo creo que ahí las reacciones son bien polares siempre, ¿no? Están las reacciones a propósito de la autoridad, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que volver la autoridad del maestro y no sé qué, y del otro lado, ¿no?, estas como pedagogías o este enfoque centrado exclusivamente en el niño o en el estudiante como un portador siempre, no como un sujeto, ¿no?, que se equivoca, que es más, sino como el protagonista de todo. Son dos polos de un camino que yo creo que todavía no cachamos muy bien cómo avanzar, ¿no?, en el sentido de la institución escolar y de que los profes efectivamente... Está difícil navegar en esas aguas. Bueno, yo pensé, ¿no? Cada día es más difícil ser profesor. Yo me preguntaría cómo se construye un aula, ¿no? Y qué es un aula hoy. Y un aula donde se pueda reflexionar, porque a mí lo que me pareció más doloroso no es el descontrol del profesor. Lo doloroso para mí es el negacionismo histórico. Es que todavía se habla en términos de lo bueno y lo malo. Eso es lo que yo escuché. Hacer cosas buenas o malas, como si la violencia ejercida durante la dictadura no fuera un plan pensado y ejecutado para mantener no solo los intereses de unos pocos, sino también para asesinar y desaparecer a los que piensan distinto. Y lo doloroso para mí también fue la respuesta del ministro de Educación, Cataldo, quien parece que se persigna porque un profe se saca en clase, cuando yo digo que hoy es muy difícil sostener un trabajo en el aula porque no hay deseo de aprendizaje y uno tiene que preguntarse qué se necesita para que exista un deseo de aprender. Yo tengo que reconocer al menos que hay otro que me pueda donar algo simbólicamente. Y la verdad es que esto es un síntoma de que vivimos en una ruptura de un lazo social que seguimos destruyendo y nos persignamos, nos escandalizamos, pero no vamos pensando cómo el tejido social está tan roto. Eso pensé. Cataldo debiera preocuparse por agenciar a sus profes, preocuparse porque la historia y la memoria tengan un lugar en la educación en Chile, en vez de persignarse y condenar la desesperación de un profesor, porque me pareció que estaba desesperado, ¿no? Y la angustia de un profe que no puede sostenerse en el aula, que seguramente vivenciaría como muy hostil, porque la angustia y el dolor lo invaden. Y lo otro que me quedó a mí dando vueltas es el ojo que filma, como decís vos, Paloma, y que graba la escena gozando del descontrol del otro. Eso me parece muy preocupante, porque no hay pudor, no hay resguardo, todo es transparente en esta vitrina que está bien naturalizada, ¿no? Grabar al otro en lo que dice, en lo que hace, sin ningún pudor. Y eso también lo vemos en otros ámbitos, en los padres que a veces graban videos de niños llorando, angustiados y que te lo mandan. Y bueno, y uno se pregunta, ¿no? ¿Cuál es la posición de ese ojo que está grabando, ¿no? Y en relación a los jóvenes, no quiero demonizar, pero no olvidemos, por ejemplo, que en el gobierno de Milei los votantes son los jóvenes. La mayoría fueron los jóvenes, ¿eh? Wow, un bocinazo. Un joven que te escuchó. Un joven irresponsable. Un profe que se salió de sí mismo. Jóvenes que defienden muchas veces el fascismo pensando que la libertad es decir cualquier cosa y que tienen que ser escuchados y soportados como si fueran un consumidor que reclaman un servicio. A mí la verdad que eso ya me tiene chata. Así, claramente. Sí. Bueno, yo hablo más como las juventudes, los jóvenes, los viejos, todos somos un poquito pelotudos, ¿no? A mí me cuesta un poco porque... Yo te estoy hablando de los votantes de Milei. Y sí, acá y que hay también, una estadística que está comprobada que hay una población joven
que efectivamente y lo vota y habría que ver en qué pasa y que ahí, se ¿no? identifican con la motosierra. Y con la ¿viste? motosierra y quién sabe con qué más, claro. Pero Ya con lo que han dicho, efectivamente, como decía la Paloma, hay miles de aristas adentro de estos temas, porque hoy en día los temas son cada día más complicados. A mí me pasó cuando yo vi el video que me latea igual cómo se terminan diciendo tantas cosas con una edición tan pequeña, donde nos faltan la parte anterior, nos falta la parte posterior. Nos falta también lo que decías tú, Paloma, que en el fondo este es un curso que no se juntó por primera vez ese día, andan, tienen una relación con ese profesor. Bueno, ahí pasa algo en esa aula, hay algo de hostilidad, ¿no? Sí, o sea, pero lo que quiero decir es un curso que tiene una historia, y nosotros simplemente llegamos, vemos un flash así, y se empiezan a decir muchas cosas, a veces simplistas, como por ejemplo lo que pasó con la diputada Flores, que aprovecha el tiro de tomar el asunto con una cuestión punitiva, ya llevémosle a la hueá disciplinaria, que es lo único que estamos haciendo, cosas de reacciones sancionatorias, y lo que decís tú, o lo que decís tú también, que acá hay un síntoma social, porque al final es el video de otro espacio social, educativo, como lo puede ser después el Congreso, como lo puede ser después la calle, como lo puede ser después otros tantos espacios de nuestra sociedad donde aparecen las mismas cosas, las mismas hostilidades, Exacto. las mismas agresiones, las mismas sacadas de quicio, los mismos, o sea, al final uno dice, se sabe que hay un problema de salud mental con los profesores, se sabe que hay un problema de salud mental con los estudiantes, Sí, se sabe que Chile tiene un gran problema de salud mental, al parecer. es verdad. Que va arrastrando. Y el asunto me parecía interesante lo que tú decías en esta tensión entre autoritarismo, ¿no es cierto? Porque antes un profe que manda a callar a los alumnos es como, bienvenido sea, por favor. hubo otro caso de un profe también que tiró un libro encima Sí. fuerte y luego tiró por segunda vez, porque me parece que no lo tiré suficientemente fuerte. Un profe de filosofía en una escuela, en un liceo técnico. Para que lo escucharan era, ¿no? Porque no lo estaban sí, escuchando. Sí, porque además los cabros le dijeron que era un completo loser en el fondo, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que escuchar cuestiones Claro. de Platón, digamos? Entonces, El efectivamente, sentido de la escuela. no hay duda que un profesor que está completamente desautorizado y que ya no tiene, o sea, y que las malas herramientas de la autoridad anterior tenían que llegar a quedar obsoletas, pero las que son más o menos positivas, de tratar de incidir sin, ¿cómo se dice?, sin oprimir al otro, tampoco está funcionando. Después, ahora todos se quejan de que los alumnos fueron reprimidos, pero al mismo tiempo después pasa otra cosa y dicen, no, pero es que esa sobredemocratización con Sí. estos jóvenes Y que vamos hacen con la mano dura. lo que quieren, ya no puede ser también esta cosa. Consideremos que además en este minuto hay en curso un movimiento estudiantil que tiene a los secundarios de los colegios emblemáticos en toma, ¿no? Hace un par de semanas que hay varios dirigentes, que hay toda una serie de reuniones con el ministerio, o sea, como que hay conflicto en ese lugar, que es un conflicto más bien tradicional y clásico, podríamos decir, el viejo conflicto en donde los estudiantes se organizan y buscan mejores condiciones para estudiar y que en el fondo tienen que negociar con un Ministerio de Educación y donde efectivamente se criminalizan sus formas de ejercer presión y también hay otros que sí quieren ir al colegio, en fin, toda esta problemática, ¿no? Pero me da la sensación de que el problema es que ya se acabaron los mínimos comunes. Ya siempre entramos en una problemática donde ya no hay mínimos comunes, y como no se puede escuchar bien lo que dijo la chica o el chico acerca del asunto de Pinochet, no sé qué bien pensar, pero por otro lado, cuando tomo el tema del negacionismo, lo entendía cuando, por ejemplo, no sé, una parte de la sociedad alemana decía que no había habido campos de concentración y todo. Pero en Chile no pasa eso. En Pero Chile la gente dice, pero obvio que hubieron muerto, obvio que tenían que hubieron haberlo. desaparecido. Ya, pero lo que a mí me parece... Entonces no es un negacionismo, es Una justificación. que Está bien, tal los vez. medios justifican Sí, un objetivo, pero- y eso ya ha quedado como en algunas personas o en ciertas situaciones en que la emocionalidad de nuestra sociedad está exacerbada. Sí, se justifican normal. los medios para un fin. Está bien, no es un negacionismo, pero me parece,
yo algo escuché, bueno, hizo cosas buenas, hizo cosas malas. O sea, esa no es a mí me parece tremendo ponerlo en esos términos. Porque estamos hablando de un pedazo de la historia de Chile tremendamente doloroso. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cómo se transmite esto? Ese es el punto, ¿verdad? Pero también Claro, esta chica tiene todo el derecho a empezar un proceso de reflexión. El tema es que como sociedad, tanto en el aula como sociedad, no se está dando eso. A los 50 años del golpe, o sea, del aniversario del golpe, uno ve un congreso que nos muestra patentemente que no hay ningún tipo de consenso, pese a que el Estado en su minuto hizo una serie de diligencias serias para tratar de demostrar cuáles eran los hechos, pero lo que se está degradando es el tema de los derechos humanos, que quedó ninguneado como una cuestión de los woke, y ya hay que dejar de pensar en esa cuestión porque es un estorbo. Eso es lo que me parece grave. Y yo digo el derecho internacional porque también era un paraguas que intentaba hacer cosas interesantes y que hoy en día vemos en los distintos conflictos bélicos que importa un carajo. Entonces, ante este tipo de situaciones es difícil. Claro, pero llévalo como una escena micro. Yo igual lo pensaba, yo sé que todo esto está en el fondo, por eso decíamos, tiene muchos temas. Pero a mí una cosa que me parece impresionante es que lo que se graba y lo que se muestra es el exabrupto, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos escuchado en las consultas los que vemos adolescentes, por ejemplo, profesores que salen del aula llorando, ¿no? Que no pueden con el conflicto que hay ahí y que los pacientes o incluso nuestros propios hijos nos cuentan. Hoy día el profesor salió llorando o llegó llorando o no se tuvo que retirar en la mitad, ¿no? Que en el fondo eso no es noticia. O sea, no es noticia que en el fondo nosotros el conflicto del exabrupto del profesor es una de las expresiones emocionales que aparecen en un lugar donde no hay posibilidad de discusión, ¿no? De discusión respetuosa, en términos de que no necesariamente podemos estar de acuerdo en todo y que efectivamente hay cosas sobre las cuales evidentemente no vamos a estar de acuerdo, pero también hay una función de argumentación, de diálogo, de respeto entre las partes, ¿no? De un curso que tiene una dinámica y que al fin y al cabo se quiere un poco y que en el fondo no es la única situación en la que ocurre. Yo me pregunto en el fondo, ¿cuántos exabruptos emocionales? Y con ellos no me refiero, ¿y cuánto de esto también tiene que ver con el modo tremendamente invasivo en el que el mundo de los apoderados, que había un humorista que decía que ser apoderado era en realidad apoderarse de la vida de alguien, ¿no? Y tiene toda la razón, ¿no? Es impresionante, los chats de papá, la cantidad de reuniones, el que tú tengáis noción transparente de lo que pasa dentro de un aula en la que tú no estás, pero que tú todo el tiempo puedas ir a opinar sobre el contenido que se dijo, sobre lo que se está haciendo, sobre cómo enseñar matemáticas, ponte tú. A mí me ha pasado en todos los colegios. En todos los colegios que he tenido a mis hijos, hay un grupo interminable de padres que parecen ser todos doctores en educación y que siempre quieren enseñar a los profes cómo educar, qué poner, cómo mediar los conflictos, ¿no? Y son tremendamente invasivos. ¿Cuántos personajes hay en esa institución? Porque claro, cuando no se saca de quicio al apoderado, el colegio llega agresivamente a plantear cosas. O sea, todo es a la defensiva. Yo creo que eso muestra nuevamente esa dimensión institucional, pero además la respuesta de la política pública o la respuesta en el campo de la formación docente de los profesores, por ejemplo, frente a esto es la educación emocional. O la amenaza de la superintendencia, que es como una cosa que tiene a todos los docentes siempre colapsados. Vamos a ir a la superintendencia como claro, si fuera... pero que además que el problema ahí, digamos, hay conceptos que creo que hay que poner sobre la mesa, que no es esta psicología positiva o naif o no sé qué, sino que tiene que ver con el problema de la transmisión. Hay un cortocircuito en la transmisión eso es lo que estoy intergeneracional. Diciendo. ¿Cuál es cómo se construye el deseo de aprender? Sí. ¿Cómo yo reconozco otro que tiene algo para decir? ¿Cómo le atribuyo cierta posibilidad de saber y de donación? Y cómo yo puedo construir una reflexión con ese otro en la diferencia. No se trata de que estemos de acuerdo. ¿Y qué lugar le doy a la tradición? Exacto, a esa entendido a la historia, ¿no? Y a la memoria. A esa temporalidad. Claro, pero ¿qué posibilidades tienes tú de construir, de alojar o despertar un deseo de aprender? Y a la par
sostener un lugar de transmisión. Cuando tienes todo el tiempo una no confianza del mundo de los apoderados, es que es imposible, que lo que hacen es que no ceden el lugar, porque la única posibilidad de que la escuela exista es que los padres se borren para que esa institución pueda existir. Bueno, mira, yo te voy a decir, yo voy a decir una cosa. Como en la consulta. Exacto, voy a decir una cosa. Una de las cosas que más me llamó la atención, yo trabajé muchos años en colegio cuando llegué a Chile. Y una cosa que me llamaba la atención es que yo venía con la idea de que el colegio era un espacio de construcción social para los niños y los adolescentes. Y me llamaba la atención la intromisión de los padres, presentes, hiperpresentes, y además casi como una demanda institucional, porque si el padre no participa, no es buen padre. Si el padre no va a tal cosa, no es buen padre. Y eso generaba justamente una rivalidad y una dificultad entre el cuerpo docente y los padres brutal. Que son los que donan lugar. Sí, estoy de acuerdo, pero también no es interesante que los padres armen una comunidad y tengan un diálogo con la escuela de los niños. Pero, el tema es que... No en el aula, Felipe, no en el aula. No, ok, estoy de acuerdo, que no se metan en el aula, pero el tema es que hay desacuerdos en todas partes. También está el tema del apoderado consumista de un servicio, entonces eso transformó drásticamente a veces ciertos tipos de relaciones, pero también yo sigo pensando de que en sociedades que ya es mundial, todas tan polarizadas, como que ya no hay que transmitir porque pero es que todo está en disputa. El profesor transmite algo a un estudiante y la figura del estudiante es una figura que no opera. O sea, lo que hay ahí son 40 individuos no hay con sus singularidades, ¿verdad? Que demandan cada uno que su deseo y que su deseo sea el centro, ¿verdad? Como todo, digamos, estamos en una sociedad que opera esa tiranía individual. La escuela no está pensada, nunca fue pensada como institución moderna para trabajar con individuos. La escuela homogeniza porque hay un profesor que es una autoridad y trabaja con estudiantes. La individualidad y la excepcionalidad está en el hogar. Tú ahí eres el amor de mamá, no sé qué. En la escuela eres otra cosa. Uno más. Exacto. Es aprender a ser uno más entre 30. Fíjate que yo decía, discutía a los estudiantes. Bueno, definamos qué es la posición subjetiva estudiante. ¿Qué es ser un estudiante? Porque efectivamente no está construida esa experiencia y son excepcionalidades de 40 individuos en un aula que nadie demandan puede hacer eso. Y es imposible para un profesor poder sostener eso y más los padres, la familia y porque además la amenaza, educar ¿no? es imposible, decía Freud, ¿no? Sí. Y tiene toda la razón. Lo que pasa es que si ese conflicto de la no educación, del conflicto de la educación, no se puede vivir en un lugar donde, como cualquier relación de afecto y de cuidado, supongo una confianza básica, ¿no? O sea, a mí me ha tocado estar en discusiones muy duras con respecto al tema, por ejemplo, de los 50 años. El año pasado, en el curso de mi hijo, llevaron te estoy hablando del año pasado, segundo medio, 50 años. Y lo llevaron al Museo de la Memoria y hubo una apoderada que se quejaba, ¿no? Porque este año los llevaban igual que el año anterior, que eran los 50 años, y que en el fondo, y respetando una cuestión que es un tema de currículum, ¿no? Porque en el fondo, en segundo medio, en el mes en el que lo llevaron al Museo de la Memoria, había hay un contenido curricular que está asociado. Pero estas personas no, pero ¿hasta cuándo? No se cansan, no sé qué. Y por supuesto pidieron una reunión y por supuesto fueron a quejarse, ¿no? Porque este grupo como empoderado sobre la educación es la continuidad del con mi hijo, no. Claro que es algo que transmiten ciertas partes del Congreso y que desprestigian un currículum totalmente. Y que hacen de que no se hace posible, al menos en una educación pública, a menos que sea entendida dentro de esta nueva wea que es la batalla cultural. Y donde en el fondo hay una lucha opresora. Y de donde con mi hijo no. Estamos hablando de chicos que tienen 16 años, 15, 16 años, es decir, jóvenes, ¿no? Que en 3 años votan, que van a hacer su vida, y donde hay esta barrera que en el fondo es como, ¿por qué no los dejan gestionar este conflicto? ¿No?
con sus opiniones, con sus transiciones, y si esto no ocurriera de esta forma, si pudiéramos vivir el conflicto en alguna institución, en alguna, donde pudiésemos abordar el conflicto, enojarnos también, cuando no estamos de acuerdo, mandar a la chucha a alguien y después decir, bueno, mira, sé que me pasé, quizás no debía haberlos mandado a la chucha, pero yo estaba enojado porque tengo esta historia. Quizás esto no terminaría en una cosa donde hasta la Patricia Maldonado tiene opinión. Oye, sí, porque horrible. Oye, pero, tiene... y lo que parece es impresionante lo de la Maldonado. Oye, no sé, pero ¿por qué no hicieron ver eso? Es un nivel de violencia. ¿Por qué me hicieron ver eso? Te lo mandé para que lo vieras. Yo no lo vi, no lo alcancé a ver. Habla de la horroroso. violencia de otros con una violencia, porque es impactante. Es así. No, porque ella no habla, de su boca no salen palabras, Ella no te ladra. alcanzan a hacer palabras. Ladra. Son como unas piedras y gruñidos, es una cosa espantosa. Yo No, quedé mal. hay un odio Quedé total así Sí, en ese. desatado. Oye, bueno, quizás No casi nos que vamos a extender. deberíamos Deberíamos tomarlo haber- como otro día vamos a tema hablar de otro esto, día, la en verdad, educación. porque Sí, da para me mucho encantaría, más, me en encantaría. realidad, pero ahora nos va a salvar ese uno de nuestras subjetividades para hablarnos del concepto para ser mejor persona de hoy, que es el síndrome del protagonista principal. Vamos a ese uno. Claro, el síndrome del protagonista principal, o Main Character Syndrome en inglés, se refiere a esa tendencia de algunas personas a verse a sí mismas como el centro de una historia, como si fueran el protagonista de una película. Esto puede llevar a que interpreten los eventos de su vida como si fueran más importantes o más dramáticos de lo que realmente son. Es una forma de pensar que puede ser divertida, pero también puede desconectarnos un poquito de la realidad. Espero que te sirva. Muchas Ay, qué gracias. divertido. Euno. Gracias. Qué chido. Qué chido. Chido, güey. Chido, güey. Oye, güera, ¿qué piensas? Mira, yo para variar, como me invitan y me ponen esas cosas, digo, ¿hasta cuándo? Eso es lo que- ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esta proliferación ad infinitum Sí. de diferencias que luego se transforman en identidades, que luego se transforman en excepcionalidades y que siempre uno está al borde del riesgo de caer en la patología, porque esto no es narcisismo patológico, ¿no? Es otra cosa. Antes, por eso traigo a la colación el pasado que represento, era el florero, Es verdad. El payaso. el centro de mesa, Centrito de mesa. el hueón engrupío que se cree como el muy. Sí. Pero ahora, ¿por qué tiene que ser un síndrome? Sí, yo también me Es pregunto lo mismo. enfermante. Y además es otra vertiente Ahora del tengo el síndrome narcisismo. de la que se enferma por los síndromes. Pauli, yo igual creo que es otra vertiente, porque estamos siempre hablando de todas las formas y figuras del narcisismo, pero está por ahí también. Sí, pero esta es interesante porque esta es algo que se genera justamente a propósito de las redes, ¿no? Total. O sea, de hecho, surge así, ¿no? Surge en el 2020 Ya. y es se ocupa por primera vez en TikTok y se masifica muy rápidamente y es esa gente que en el fondo lo que va publicando es como su vida como si fuera interesante, ¿no? Todos, pues, los que No, pero publican. espérate. Y además. Todos piensan que son interesantes. Exacto. Además. Yo que- nunca pienso que soy interesante. Yo no wea. tengo ni una Publico red puras porque weas pienso nomás. que no tengo nada que decir. Publico a congresos, weá, en las que participé. Bueno, yo no sé por qué también, hago ¿qué eso. voy a- nada más. ¿Pero qué voy a decir? Ahora cocino cazuela. Bueno, Claro. pero, o sea, Ahora- la gente verdaderamente famosa y que tiene muchos likes y que tiene TikTok, realmente lo que hace es eso. Estoy doblando la ropa y lo hace en un live y la gente le va comentando, así como que bien doblas la ropa, que latan tener que doblar la ropa y así. Pero y uno se pregunta, a mí me ha pasado porque una vez en una investigación, una de las participantes de la investigación se autodenominaba influencer. Entonces yo vi su canal y su canal consistía en esto. Ella era una persona que era dueña de casa, o sea, como más bien era una empleada doméstica, y ella iba grabando lo que hacía cotidianamente en este domicilio. Y lo que más me llamaba la atención es que era infinita la cantidad de comentarios de gente que estaba conectada al mismo tiempo que ella estaba haciendo tareas domésticas. Ponte tú, o sea, mientras Planchando. tú estás planchando, había alguien comentando. Ella se había vuelto viral porque había bailado con su marido y de pronto había saltado como a la fama. Pero todo lo que hacía era comentado por muchísima gente, muchísima más de la que nos comenta a nosotros, les digo al tiro.
Sí, como, o sea, hay mucha más gente. Estás diciendo que viendo nos eso. tenemos que poner a planchar O mientras sea, hacemos el o cualquier. Tú no planchas, No, Vana. nada, No, que la chamo, plancha. di la verdad. Di la verdad. Nada, es lo que nada, no plancho Sí, ni Palo, en pero broma. mire, yo creo que eso es soledad, a lo mejor es ganas de conversar, qué sé yo, y hay otros dispositivos para conversar o para sentirse acompañado, pero este síndrome en particular, volviendo al tema, es otra cosa, ¿no? Es lo que yo pensaba, he sentido eso alguna vez cuando era una jovencilla, Una joven. Hace una mucho, dulce mucho y tierna tiempo. beba, Ya. e inocente beba. Sobre todo inocente. Sobre todo eso, por ejemplo, iba con mi personal estéreo. Ya. Entonces, no sé, iba pensando como que me había juntado recién con el chico Eso que se me gustaba llama y no sé qué. audiencia imaginaria, se llamaba eso. Y ponía la música y el mundo era simplemente un escenario en el que yo era la chica de Footloose, no sé, una cosa así. ¿Cachai? Y era fantástica la sensación Sí. de ser como, Sí. pero después me sacaba los audífonos y era como, no, era un efecto de la magia de la música en el fondo. Sí. Pero acá el tema es que esto puede ser dañino si tú sientes o estás todo el rato pendiente de que tu vida sea lo más importante. Eso es. Que puedes dejar de atender a los demás. Y luego yo leí por ahí también, no traje mis apuntitos, pero que eso era obviamente problemas en el fondo de autoestima. Problemas de buen chunchilla, bueno, la clásica, como que un mentolatum siempre es Sí. como la misma respuesta. Entonces ahí ya me pierdo, ¿no? Porque ser florero, ser centro mesa, de repente sentir que, pues decía que es empoderante para alguien, por ejemplo, como una trabajadora, ¿no es cierto?, de casa particular, de repente que eso que no tiene ni un brillo, aparezca como un brillo y mucha gente se interese y ella sienta que eso tiene mucho más sentido, ¿no? Por supuesto. Y eso está bien, pero porque era síndrome en el sentido en que eso hay un límite en el que esa cosa ya se vuelve algo que te impide ver al otro y que se te cae mucho el mundo si no te pescan todo el tiempo, te transformas como en un bebé, no sé. No sé. Pero fíjate que uno ve cada vez más jóvenes que quieren ser influencers. Entonces Sí, es se ha convertido impresionante. en una cosa, una profesión, Sí. en una vocación, en un posible destino de vida que te puede dar lucas, que Hartas. te puede dar hartas lucas, por lo demás, tenés razón, o sea, se pueden hacer muchas lucas si te va bien, harto prestigio social, Sí. supuestamente, y, Pero además son referentes para otros jóvenes. y claro, o sea, efectivamente los que hoy quieren ser influencers es porque han visto influencers y en el fondo algo que se nos escapa porque nosotros Somos quizás otra generación. somos otra generación o lo vemos solo como qué está pasando ahí, pero son las nuevas Y subjetividades somos de la psicoanalistas, gente. además. Sí. No podemos andar Pero- publicando nuestra vida todo el tiempo. No, Claro. y quiero comentar algo, porque a propósito de eso que vos decís, Felipe, yo el viernes empecé mi curso de pregrado y decidí este año empezarlo distinto porque me di cuenta que las generaciones no se conocen entre sí, cosa que también eso es un problema, y que además yo también me di cuenta que tampoco no llegaba a conocer en un semestre a los estudiantes, tampoco con una clase los voy a conocer, pero dije, vamos a hacer algo distinto. Y nos sentamos y les empecé a preguntar, bueno, que se presentaran, y por qué habían estudiado psicología, por qué habían llegado a la facultad, quería saber. Antes yo lo hacía mucho y lo había dejado de hacer y retomé esa práctica. Y lo que más me sorprendió es que la mayoría decide escoger esta carrera por todo lo que vieron en TikTok. Ah, mira. Me quedé muy sorprendida porque dije, bueno, es una forma de subjetividad que se informa de otra manera y la verdad que ahora entiendo por qué yo doy jugo, perdón que lo diga claramente, porque evidentemente estoy años luz, no tengo ni TikTok, ya no lo voy a tener tampoco. Pero eso me llevó a pensar, ¿no? Que tengo que buscar otras estrategias, porque realmente me quedé muy impactada, ¿no? TikTok y la segunda opción eran las pericias. Mindhunter, todas las series de criminales en serie y hacer los perfiles Sí. de criminología. Que eso me pareció interesante. Muy entretenido. Digamos. Entonces, bueno, ahí después se dio una conversa bien entretenida. Yo les contaba que me gustaban las policiales y después varios estudiantes se acercaron a preguntarme qué policiales les podía recomendar. Y dije, voy a hacerles una lista, se las voy a Agatha mandar por... Christie, el Poirot. No. Pero qué anciano no, eres, no seas Felipe, anciano. Dios mío. Las
nórdicas, las nórdicas. Querido. No, la quería dejar mal parada. No, en todo caso sería Maigret, Poirot. Eso me gusta más. El Calvados de Maigret, querido. No debería haberlo dicho. No, ¿Viste? Tú afrancesado, Maigret, el inspector Maigret. Entonces me pareció muy interesante porque yo dije qué desconectada estaba de pensar de por qué habían estudiado, porque uno puede pensar que hay un libro, que hay un interés, pero en realidad TikTok es la fuente de información. Nos guste o no nos guste, Sí. es una fuente de información. Y hay que considerar considerarla. La temporalidad de esa información. Como el objeto A en Lacan es, porque hay mucho psicoanálisis, eso, como, Sí, impresionante. Los cabros sí, muchísimo yo he visto, ¿no? Sí, la neurosis obsesiva y son minutos. Así, Entonces, la clase se terminó con un pedacito de cuando Helga Patakis va al psicólogo. Dije, le mandé un WhatsApp, Rafa, mándame a Helga Patakis en el psicólogo. Y bueno, y ahí estuvimos discutiendo de lo que era una consulta de un niño, pero me llamó poderosamente la atención. Oye, ahora, a mí una cuestión que me parece importante es que en el fondo caemos en esto, hemos hablado en otros capítulos como nuestra propia psiquis hace que caemos de cierta manera en las tecnologías. Y como decías tú, antes, claro, uno se ponía los audífonos y, miren, estoy en mi película y la gente me va a mirar y después va a llegar no sé quién y va a hacer eso y yo haré esto y no sé cuánto. La mansa película. Pero ¿por qué? Porque si el psicoanálisis dice algo es que el yo es un poco una película. Sí, pues. Y se basa en películas que nos hacemos y es verdad que en todo caso tenemos que mandando un cierto cuento para tener una cierta onda, una cierta persona. Pero lo que sucede acá es que efectivamente empiezas a tener dispositivos profesionales, porque un iPhone ya es como una cámara de cinematográfica profesional, que te permite realizar y te permite tener una audiencia y te permite tener un impacto y te permite hacer como ya un Truman Show, pero tú sabes, tú estás al tanto de qué es un Truman Show. Que tú eres el protagonista de un Truman Show. Pero creo que donde está ahí el punto cúlmine de la adicción y del problema es la premiación del algoritmo. Sí. Que ahí te hay atrapado en una vieja cosa. Pero también... Que es el deseo del otro. Sí, pero donde tú, en realidad... Yo te lo problematizo un poco eso, porque claro, nosotros podemos tener la versión súper tradicional de nuestra generación, pero pensemos también que eso ha democratizado algo que siempre tuvieron las élites. Uno de los grandes problemas, por ejemplo, de estudiar la historia de la infancia hasta que apareció una corriente que estudia las producciones infantiles, es decir, lo que los niños realmente escriben y hacen, y la documentación asociadas a ellos, es que la historia de la infancia se basaba en las biografías. ¿Y quién es capaz de escribir biografías? O quién aparece en las pinturas de Ariel. ¿Quién aparece en las pinturas? O en las revistas top de la época, en foto con la familia. Toda la gran crisis que hay con la historia de la infancia basada en biografías es que corresponde a una élite que maneja el lenguaje, que tiene el poder de estar instalado en un lugar como para que su vida sea interesante, porque en realidad no cualquier pepito cuenta su historia. Lo que ocurre acá es un reverso que el algoritmo premia y todo lo que tú quieras, pero yo creo que cubre un poco una necesidad de salir del lugar del anonimato para poder efectivamente entrar en una cuestión donde tú realmente pensáis que tu historia es interesante y que merece ser contada y reconocida. Lo que te pongo en duda es la veracidad de la historia, simplemente. Todas las historias son falsas. Pero en sentido estricto son una ficción. No falsa, ficción. Una película es una ficción, ¿no? Una revista te va a mostrar una biografía, una foto, es una ficción. Es una ficción. Pero lo que te quiero decir, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, ahí se da un espacio impresionante para que cualquier persona pueda tener su portada, para decirlo de alguna manera. Pero
empiezas sin darte cuenta a actuar en función a ciertas cosas que funcionan. Claro, pero yo pienso, no sé, por las novelas a capítulos, ¿no? Pensemos también que hay una circulación, hay una disputa cultural en esto, que no es menor, ¿cachai? O sea, como que no es menor que haya un contenido popular, ¿no? De gente que dobla ropa y que considera que eso es interesante y que entra en un registro donde hay otra gente que está haciendo otras cosas y que lo ve. Y que de alguna forma también hay una disputa contrahegemónica. Porque que era infranqueable, o sea, hace 10, 15 años, infranqueable que un contenido popular apareciera y tuviera algún tipo de repercusión entre semejantes. Yo creo que hay que matizar eso. Yo creo que eso tiene dos caras. Porque esta cosa que es una lucha contrahegemónica, no cualquier cosa vale como lucha contrahegemónica o como resistencia o lo que queramos llamar en esa línea. No sé si planchar es una lucha contrahegemónica. No, mira, más allá, más allá de la práctica, también es fruto de un mercado del yo, ¿no es cierto? De una sobreinflación, de que es muy importante lo que cada uno hace individualmente, una necesidad de tener seguidores. Por ejemplo, que a mí esas maneras de nombrar me parece... me llama la atención, ¿no? Mientras más seguidores tengas y más likes tengas. Yo sé que suena súper conservador, pero tal vez lo es. No, pero tú apuntas a que igual probablemente hay una señora conservadora. Y yo ni te cuento, Pauli, yo estoy... Sí, pero hay que diferenciar en ser conservador y entre otras cosas que tienen que ver con el clasismo. Sí, pero mira, si acá lo que hay que hacer, y con esto hay que redistribuir la riqueza. Hay que redistribuir. Sí, todos tienen que escribir como Joaquín Eduard Bell. No, redistribuir la riqueza. Paloma, por Dios, ¿qué importa lo otro? Yo creo que tienes razón en el hecho de que cualquier persona que tiene un celular puede subir lo que se le cante, y eso en realidad antes estaba dedicado a los medios, a la revista especializada, a la élite. Tenías razón. Pero uno está sujeto a una plataforma que te diseña la manera en que tenés que en subir que la tú historia. vas a exhibir algunas cosas. Y los likes no son menores porque... cuando tú veis la historia de los influencers que están con ataques de pánico, anorexia, que están al borde del suicidio, es porque algo que partió quizás genuinamente queriendo mostrar una cierta peculiaridad sobre algo, se termina siendo comido por una maquinaria donde no sé si hay una resistencia hegemónica. Lo que yo te quiero decir es que las cuestiones contrahegemónicas se anclan en las fisuras. No todo tiene que ver con el algoritmo 1. No todo tiene que ver con... O sea, hay posibilidades de que en esos espacios aparezcan cuestiones que exceden al algoritmo. Bueno, porque eso si no, tú no publicarías nada en la cafetería, por ejemplo, ¿qué quieres que te diga? Pero publicar algo en la cafetería no tiene el mismo valor que mostrarme, por ejemplo, comiendo. Hay unas cosas que tienen un nombre, además, a propósito de los nombres, ¿no? Como que gente se sienta a comer, usualmente son chicas asiáticas y muy flacas, y comen. Y comen. Eso lo quiero ver. Es como la voracidad. ¿Y por qué no engordan? Porque están en una lucha contrahegemónica. Y por eso no engordan. Por eso no engordan. Joder, pero yo he estado en una lucha contrahegemónica toda la vida y bueno, engordo. Que no lo has dicho bien. Perdóname que te lo dije. Lo que no ves es el vómito después. Lo que no ves es el vómito. Lo imaginas. Algo debe pasar de pero uno se lo imagina. Pero debe haber. No, yo soy un símbolo de lucha contrahegemónica, no puede ser que yo engorde, weón. O sea, no, yo creo que yo reivindico, peor aún, más. Reivindico el absoluto anonimato, no quiero ningún seguidor. Los seres humanos me caen mal la mayor parte del tiempo. Muy bien, Pauli Chávez, de acuerdo. Pero ojo, que Pauli Chávez no necesita. ¿Qué cosa? Seguidores, no necesita salir del anonimato, no necesita ninguna de esas cosas porque come, porque además de hecho no come y no engorda, o parece que no come, no sé. Come y no engorda, por lo tanto no tiene esas necesidades. Pero efectivamente hay una necesidad transversal de mucha otra gente que no necesariamente le pasa eso, po. No, si a nadie le pasa, po. A mí no me pasa.
Bueno, pero simplemente la cosa es que las redes sociales ya son muy importantes. Son muy importantes. Y la gran mayoría de la gente quiere ser protagonista. Pero habría que pensar que en el fondo, ¿qué lugar democrático tiene eso, sí o no? ¿Cuánto de eso lo aprovecha el mercado? ¿Cuánto de eso excede al mercado? Pero lo tiene. Yo creo que tenemos que ser capaces de poner matices. Lo tiene, no todo es la Matrix, tiene... O sea, de hecho hay muy grandes movimientos que se han organizado, muchas gracias a la tecnología. O sea, claro. Pero es divertido porque sí, no tiene un aspecto democrático y al mismo tiempo no para de socavar la democracia. Es curioso. Es una paradoja, ¿no? Es una paradoja. Sí. Bueno, vamos al tema de hoy, que es la separación. Ay, todavía de eso. Sí, que es como el tema de la psicología. Sí, pues tú pensás que no lo íbamos a hablar. Sí, no, yo ahora emudeceré. Oye, pero hay distintos tipos de separaciones. No sé si se fueron separaciones. todas al mismo lugar. No, yo pensé en la separación como uno de los procesos psíquicos más complejos de un sujeto. Y yo me atrevería a decir que toda la teoría psicoanalítica está atravesada por ese término que convoca y abre otros términos. Es un término que atraviesa Freud, el duelo, pero también derivan múltiples conceptos, ¿no? En Klein, en Winnicott, en el Lacan. destete, la privación. Porque en definitiva yo creo que es el proceso psíquico que va a determinar no solo al sujeto, sino también todas las sujeciones y todas las imposibilidades, ¿no? Me gustó mucho Winnicott. Of course. Of course. Esta vez no, estamos fuera de... Me gustó el concepto de separación. No queremos, sí. Ya. Como una forma de dependencia relativa al otro, ¿no? Esa Pero idea. tú sabes que Winnicott se basó en los textos de Bleichmar. No, qué pesados, qué lateros que son. Mira, cuanto más leo a Bleichmar, más me gusta. Te voy a decir. Cuanto más me la atacan, más me gusta y más la quiero. No. Pero pienso que es uno de los procesos más importantes, ¿no? Y efectivamente tiene sus antecedencias en preguntarnos qué es el destete. Sí. El complejo anal, esto que hablaba Luciano, del complejo del destete, al complejo anal, para llegar a la castración, que son distintas formas de hablar y de complejizar lo que es la separación y lo que es la construcción de un sujeto y la otredad, ¿no? Yo creo que es el tema esencial del psicoanálisis. El psicoanálisis siempre está hablando de separación, ¿no? Como sí. Desde el trauma del nacimiento en adelante. O sea, como que es un elemento muy esencial. A mí me gusta mucho este tema porque creo que es un tema muy clínico, ¿no? Qué difícil es separarse, ¿no? Qué difícil es separarse, y cuando digo separarse no me refiero solo a las relaciones de pareja, ¿no? Qué difícil es dejar ir también en el tema del duelo, ¿no? ¿Dónde empieza uno? ¿Dónde termina? ¿No? ¿Qué implica dejar que alguien se vaya, que alguien muera, ¿no? ¿Qué de eso se muere, qué de mí se muere con el otro, ¿no? Es un elemento tan esencial, tan importante, y que además hoy día yo pensaba, ¿no? Como gran parte de lo que hacemos como en función de nuestra capacidad de amar también, ¿no? Tiene que ver con eso que recibimos como de herencia narcisista, que es en el fondo cuánto hemos sido amados, ¿no? Y ese cuánto hemos sido amados, que en muchos de nosotros felizmente está instalado como algo tan adentro, tan intenso, que nos hace sentir que podemos efectivamente ser merecedores de todo el amor del mundo, es una operación tan primaria, tan del principio, ¿no? Tan de la fascinación del mundo de los padres, ¿no? Con nosotros como existencia, y cómo eso queda puesto adentro, ¿no? Y bueno, ya ahora que mi padre está muy complicado y que probablemente no siga viviendo, pienso en el fondo lo difícil que es arrancar como algo que está tan adentro, ¿no? Porque ese amor permitió que yo amara a todo lo que he amado en la vida, todo lo que hago, este podcast incluso, ¿no? Como a ustedes, aunque sean de pronto insoportables, pero... yo recibo poco amor, ¿eh? Tú recibes poco amor. Tú recibes... yo te doy harto amor, Felipe. Yo creo que Felipe es un regalón. Es súper regalón. Sí, es un niño regalón. Un quejumbroso de amor. Pero claro, la separación es un aspecto, a mí me parece esencial, y yo creo que es muy difícil separarse,
Hay gente que se separa, por ejemplo, y no se separa nunca, que lleva años, ¿no? Está el libro de Luciano Lutero, que a mí me causa mucha gracia porque es muy divertido, el del El fin del matrimonio, porque le llegan preguntas de la gente sobre cosas del amor y del matrimonio, ¿no? Entonces la gente le pregunta, bueno, ¿cuándo estoy realmente separado? Le pregunta a él, ¿no? Por correo, ¿no? Como, ¿cuándo estoy realmente separado? Todavía tengo llaves de la casa de mi ex. Es una ¿estoy separado o no? ¿No? Es una y que la gente no se puede separar por norma. Esos ejercicios de voy a quemar las fotos, voy a hacer las cosas de brujería, los ritos, todas esas cosas para ver si sucede. Sí. Y esta, bueno, volviendo un poquito al tema del TikTok, ¿no? Como esta cantidad de consejos, como si alguien supiera cómo es en singular el proceso de separarse. Y también una sociedad donde no hay tiempo para los duelos. Claro. O que están tipificados de 6 meses en el DCM y si te pasáis o si no te pasáis. ¿Y cómo se separa uno? ¿Uno se separa cuando se va de la casa? ¿Ese es el momento en que se separa? Yo me empiezo a separar antes. Por ejemplo. Como hartos meses antes, incluso más. Ah, te mandáis unos banksing. Sí. Sí, y sí. Y sí, y sí, y sí. ¿Y quién no? ¿Y qué tanto? ¿Y qué tanto? ¿Y qué hueá? O sea, Sí, la gente se empieza... ¿Cuándo es el momento en el que empieza una separación? Es muy difícil responder. Es muy difícil responder eso, ¿no? ¿Empezaste a separarte en el instante en que te llevaste tus cosas? ¿Y si te lleváis tus cosas, estáis separados? Y es tan interesante también la necesidad obsesiva de las personas de buscar el momento. Claro. La razón. Sí. ¿Será cuando me dijo esto? ¿O cuando pasó esto otro? Y ahí empiezan... Y la disputa posterior respecto a quién tuvo la culpa. Cómo vais construyendo una narrativa a posteriori, ¿no? Porque además esa es una narrativa que se disputa públicamente. Entonces tú vas y le contás a tus amigos tu versión. Que Mengana hizo, que no sé qué, y como que la otra persona está tratando como de hacer un control de daño, ¿no? Que es como ir equilibrando en el mundo público cuál es la versión final de esta historia que se acabó. Cuando se acaban las palabras o los delirios que te mandáis sobre todo tipo de interpretación, aparece el dolor más visceral que puedes sentir en tu vida. El dolor de amar, sí. Dice un librito de... ¿Cómo se llama este argentino? No sé, no me acuerdo. No sé. Yo estaba pensando... Nació el dolor de amar. Sí. ¿O cuánto duele el amor? No, ese es otro. ¿Por qué duele el amor? Es de el libro del amor y del dolor es de Nacio. Es un libro precioso. Y hay otro que es eso, sí, pero no es el libro del dolor y del amor, es algo del dolor de amar. Ya. Es como, son dos caras de una moneda, así como esa idea de que si amas te estás garantizando, ojo ahí, perder, ¿no? En algún punto, y eso duele mucho. Yo estaba pensando como proceso psíquico. Esta semana estaba leyendo unos materiales clínicos a propósito de un niño y de una colega que hace una intervención buenísima, justamente porque es un niño que va es una viñeta cortita, va en un ascensor y el analista le va a abrir la puerta, se sube al ascensor y el niño le pega una patada. Entonces, en ese momento, o a posteriori, se quedó pensando, ella hace algo, en vez de lo transforma en un juego. Y se quedó pensando en ese acto y decía, bueno, acá hay algo muy fusional, no tiene sentido que yo le diga no se pega, porque eso lo debe haber escuchado 800, 500 veces este niño. En ese punto donde me pega una patada hay algo fusional, indiferenciado, que yo tenía que transformarlo en un juego para generar justamente la posibilidad de una figurabilidad que albergara a futuro la posibilidad de una diferenciación y de una separación, ¿no? Entonces, yo decía, es un proceso muy delicado que se ve en distintos registros, porque no es solo la separación de una pareja, que efectivamente ahí un duelo abre todos los duelos de la vida. Todos los duelos. Yo creo que un duelo de amor, el duelo es la experiencia de amor donde se abren todos los amores que se han tenido, ¿verdad? Sí. Es como el Aleph.
Sí, Todas las sí. pérdidas, Yo pensaba todas las capas, todas las pérdidas, y a veces las más regresivas, las más fusionales, esas que creemos que no están, pero que están ahí, ¿no? Esas que te habilitan a amar. Exacto, exacto, ¿no? Y me pasó de escuchar también otros casos, ¿no? Donde el destete se vuelve muy complicado, porque para la separación se requiere también un poco de hostilidad materna, por decirlo, o agresividad en los términos más winnicottianos, y el horror a eso también, cómo se pone en juego, ¿no? Y lo difícil que es. El temor también en una separación a dañar al otro, ¿no? En fin, pienso que es el tema del psicoanálisis este. Sí, hay un libro que yo traje aquí que es muy bonito, es el libro de François Julian que se llama De lo evasivo o Cómo salir de la lengua del ser, que es un libro un poquito no tan fácil de leer porque te tiene que gustar el fraseo filosófico, ¿no? Que eso también es un gusto, ¿no? Porque en el fondo es como esta cosa así como de hablar del ser, ¿no? Que no es tan simple, no es como el otro del fin del matrimonio, que son cosas más asibles, ¿no? Pero si uno tiene espacio psíquico, lo puede ir madurando con el texto y es bello. Y lo que es interesante es que François Julian ahí hace un recorrido con respecto al tema justamente de la separación, pero él propone desde la filosofía china el término clivar, ¿no? Que es otro tipo de separación, ¿no? Que no es una separación cartesiana, occidental, en donde cortamos los pedazos de carne como por donde se nos canta, ¿no? Sino que habla de separar desde la beta, ¿no? De cómo efectivamente lo que una separación, un clivaje, implica como ir separando eso que está unido artificialmente. Porque una relación de pareja es algo que está unido solo por el deseo de estar juntos. En realidad, nada nos une, ¿no? Es un músculo que funciona junto, pero que donde es fácilmente distinguible o no tan fácil, quizás es muy doloroso separarlo, pero en realidad no tenemos nada más que la voluntad de estar juntos. Y eso implica que, por ejemplo, no podemos saber desde el principio dónde tenemos que cortar, ¿no? Porque por ejemplo, hay gente que, no sé, pues se separa y sigue estando, viven en la misma casa porque no pueden hacerlo de otra manera, no solo por razones económicas, sino por razones psíquicas, ¿no? O gente que se va separando porque en el fondo lo que empiezan es a dejar de tener temas comunes, ¿no? O miles de otras razones que no son prácticas, ¿no? La separación, yo diría, si hay algo que yo rescataría del libro de François Julian o de otros autores, es que no es un problema material, nunca es un problema de plata, porque uno puede estar muy separado y compartir casa, ¿no? Y compartir gastos. El problema de la separación, el verdadero, es cuando tú empiezas a separar eso que no está unido y que solo lo ata el deseo de estar juntos. Es bello. Muy bello. Se quedaron todos separados. Enmudecidos. Enmudecidos. O sea, es que decía ahí el tema de la plata, que yo me quedé pegado por este asunto de que igual en las parejas el tema de la plata es tan importante, súper relevante. igual al mismo tiempo, y genera muchos problemas y muchas separaciones. Pero efectivamente para lo raro es que para poder estar juntos, ojalá estar un poco separados, igual. Y ahí me gusta un poco cuando hablabais de Winnicott, que creo que él se ha hecho cargo de ciertas cosas Cuando de esos primeros momentos. De dependencia relativa, ¿no? Sí, Que es, exacto. en realidad, cierto reconocimiento del otro y de lo que me ata también, pero también de lo que me separa. Hay una distancia ahí, ¿no? A mí me gusta esa idea de Winnicott, ¿no? No, claro. Y que en el fondo también actúa contra el delirio de la autonomía, que a veces aparece. Exacto. O sea, a mí lo que me parece interesante, ponte tú, no sé, cuando los que estudiaban el apego hacían estos experimentos donde separaban a la madre del hijo y veían las reacciones que generaba. Y a mí me parecen increíbles los mecanismos de defensa que uno ve en los pacientes, son a veces tan brutales y al mismo tan poco conscientes. Pero está el que entra en una autonomía delirante, está el que
entra en una cosa de que desprecia totalmente aquello que amó tanto, o sigue idealizando eso que lo hizo Trisa. Negar, que también es una cosa... pero es tan interesante porque en el fondo el dolor más grande es perder cuando en algún momento hubo algo. Claro. Y Winnicott es bonito en ese sentido porque fue el primero en decir, antes de perder tiene que haber. Exacto. No es solo esa separación de cuerpos, ¿cachai? Exacto. Uno tiene que habitar los cuerpos después, uno tiene que habitar una relación que no sé si él la pensaba, o sea, sí, hablaba de la dependencia absoluta, entonces quizá habrá una cosa media simbiótica ahí en un principio, pero muy rápidamente se pone en juego unos espacios donde uno entra a jugar en ver cómo se va a hilar ese hilo entre esas dos personas, cómo se puede romper ese hilo dramáticamente, es interesante, o cómo sí. no se conforma un hilo. A mí me gusta pensar, pensando en Winnicott, que esta cosa de la madre y del niño que va a la plaza y que juega y cada tanto se da vuelta para ver si está la mamá. La capacidad de estar a solas con otros. Ese concepto es un concepto Princeps para pensar también en la separación, y bellísimo, ¿no? Pero lo que me parece interesante es que yo te estoy hablando de una madre con un hijo en una plaza, pero para mí las parejas hacen eso. El hogar hace un poco eso, es decir, tú sales todo el día, eres un adulto grande, vais para allá, para acá, batalláis, no sé qué y todo, pero necesitáis después de la plaza volver a un lugar en algún momento en que estáis con alguien y podí como compartir esa experiencia que fue esa exploración, ese salir, ese estar fuera y volver y tener un lugar donde volver. No, a veces uno no lo tiene y existen espacios de mucha soledad, pero la separación también, cuando se da de manera gradual, te permite acceder a esos pequeños espacios de orfandad de manera medida, Claro. que también es necesaria, ¿no es cierto? Cuando ya no estáis tan identificados con el grupo, cuando estáis saliendo de esas fusiones adolescentes, cuando te dais realmente cuenta de que necesitáis salir del paraguas de los padres y de sus paradigmas y de sus pensamientos y sus costumbres, y todo eso es tan doloroso al mismo tiempo, es como una lucha, querer salir y poder estar. ¿Cuál era el autor así medio relacional que hablaba de este conflicto de agencia versus filiación? Que mucho se juega ahí. No me acuerdo. No me acuerdo. Que era esa tensión en Es el muy que... tarde. Es muy tarde, bueno. Sí, no me acuerdo. Pero es esa cosa de agencia versus filiación donde siempre está como la necesidad de tratar de tener un cierto protagonismo y de poder salirte de la tribu, tratar de hacer esa cosa media peculiar, particular tuya, pero siempre con la necesidad de la afiliación, de no traicionar igual al grupo, de siempre tratar de permanecer en ese otro y de subordinarse, inevitablemente. Y siempre estar jugando entre medio de esas cosas, que son tan complejas, ¿cachai? Sí, mira esto que dice François Juren, que me parece tan bonito, ¿no? Escindir no es solo cortar en dos, es abrazar para lograrlo, como la forma estructurante sigue sus lineamientos, ¿no? En el fondo, esta idea de cortar, ¿no? Por eso es que ahí tampoco te sirve la recomendación de TikTok. ¿Cachai? Porque cómo se abraza una separación, ¿no? Que es un trabajo, nosotros lo sabemos clínicamente, muy difícil. O sea, porque entre el odio, la sensación de daño, la paranoia, que se activa producto de tus mecanismos de defensa, que son súper legítimos. O sea, cuando todo se va a la mierda, lo primero que se activan son tus mecanismos de defensa, entonces el otro te quiere dañar, ¿no? Te quiere quitar todo, ¿no? Todo lo que te permite ser un ser humano. Y bueno, y esa acción es una acción que se interpreta desde un lugar fantasmático que es muy terrible y que no permite, digamos, que uno pueda leer lo bueno que viví en una relación. Y porque hay cosas muy utópicas. Una vez una amiga me llamó y estaba muy lejos de aquí, en otro país. Se estaba separando de un hombre al que quiso mucho y con el que tuvo hijos. Y fue una linda historia durante muchísimo tiempo. Y entonces yo era más chica y más intrépida también en mis comentarios. Entonces le dije, pero
pero esto tiene que haber una fiesta en realidad, ¿no? Como una fiesta, como que tendrían que celebrar que ustedes se bancaron en uno al otro 20 años, ¿no? Como que eso debería tener un lugar de decir, bueno, ¿sabes qué? Estuvimos 20 años, hicimos miles de cosas, nos amamos, vivimos en todos estos países, construimos estos niños hermosos que nos quieren a ambos, y cómo nos despedimos de esta relación que ya no es erótica, pero que no deja de ser una relación de amor, ¿no? Entonces, yo sigo creyendo que esa es una utopía importante, que debería guiar un poquito el proceso, ¿no? Y ya estamos, yo creo. Sí. Están todos tristes. Sí, no, ya. Yo estoy abrumada ya. Bueno, ¿vamos al minuto café? Sí. Ya. Recordar en el minuto café que vamos a sortear un libro a nuestros oyentes, auditores, que por favor comenten. Sujetos, exacto. Que comenten el podcast en Spotify o en el mail que indicó Felipe para los boomers, como dice acá. Oye, lo voy a repetir ya. La Pauli Chávez. Es que mi hijo me dice boomer, por eso yo repito nomás. A mí también me dicen eso. Lleguetarde.pd@gmail.com. P de papá, D de dedo. Exactamente. Porque si no va a escribir OPD. Y yo escuché PDI. PDI. Peor. No, viste, cada uno escucha lo que quiere y ahí ya estamos mal, ¿no? Ya. Bueno, esperamos que nos escriban, así podemos sortear el libro de Bifo, Desertemos, libro discutido, amado, odiado, en fin. Bueno, yo les voy a hablar de una escritora que se llama Jamaica Kincaid, que leí hace ya un tiempo. Es una escritora de Antigua y Barbuda, que fueron colonias inglesas. Es una mujer que escribe muy bien, completa su educación según el modelo británico, bueno, después emigra y empieza a escribir, y este libro me gustó mucho, que se llama Autobiografía de mi madre, que es la historia de una mujer que se llama Suela, que nace en Dominica, y su nacimiento coincide con la muerte de su madre y el desentendimiento de su padre. Voy a leer un poquito. No hablé hasta cumplir los 4 años. Eso no enturbió la felicidad de nadie ni por un segundo. No había nadie que fuera a preocuparse por ello, en cualquier caso. Yo sabía que podía hablar, pero no quería hacerlo. Veía a mi padre cada 15 días cuando venía a recoger su ropa limpia. Nunca se me ocurrió pensar que fuera allí para verme. Mi idea de las cosas era que venía a recoger su ropa limpia. Cuando aparecía, me llevaban con él y me preguntaba cómo estaba, pero era solo una formalidad. Nunca me tocaba ni me miraba a los ojos. ¿Acaso había algo que ver en mis ojos? Eunice lavaba, planchaba y plegaba su ropa. La envolvía en tela de nankín como si se tratara de un regalo en 2 pulcros e impecables paquetes que colocaba sobre una mesa. La única mesa de la casa en la que permanecían hasta que él venía a recogerlos. Hacía sus visitas con bastante regularidad, de forma que cuando una vez no apareció como solía, lo noté y dije: ¿dónde está mi padre? Lo dije en inglés, no en criollo francés ni en criollo inglés, sino en inglés puro y llano. Y eso hubiera debido ser lo sorprendente, no el hecho de que hablara, sino que lo hiciera en inglés, una lengua en la que nunca había oído hablar a nadie. Yo lo recomiendo, esta novela, Autobiografía de mi madre. Es ruda, muy ruda, pero está escrita impecable y es muy interesante. Sabemos muy poco de las Antillas, de Dominica, del Caribe, de literatura caribeña. Bueno, súper. Con Buenísimo. Esto cerramos. No, pues yo tenía una recomendación. Pero perdón, teníamos las otras Chay, te recomendaciones. avasalló. Oye, pero ¿no tenías recomendación tú? No, yo no. No quiere recomendar nada, está separada. No quiero recomendar ni que me recomienden, no, nada. queda buena, wea. Pero ¿nos puedes dar Agüero. tu Instagram, por favor? Tu TikTok.
Agüero, te avasallé, perdón. Se me olvidó. Estoy súper bien, no te preocupes. Ya. Iba a recomendar Intimidad de Hanif Kureishi, Sí. de origen inglés pakistaní, que justamente, no voy a spoilear nada porque está en la primera página, es un gallo que te dice que se va a ir mañana en la mañana se va de su casa y va a dejar a su mujer y va a dejar a sus hijos, y lo acompañáis en ese momento en que hay una densidad de pensamiento acerca de muchas cosas. Yo lo encuentro súper bueno ese libro, muy interesante y muy, muy fuerte, por lo mismo, por el tema. Dale. Súper. Yo Gracias, Albana. les voy a dejar el libro de François No quiero Julien. avasallar. Antes de que Albana nos avasalle, Ay, François Julien, de lo evasivo Qué pesado. o cómo salir de la lengua del ser, me parece un libro importante para pensar, ¿no? Acompaña ese pensamiento. Yo tengo uno... Ahora sí que sí. Se me ocurrió. Que se me olvidó el autor. No La importa. violencia y lo sagrado, que es de un antropólogo muy conocido. A ver. Ay, busquemos. Busquemos. Es que si estoy tenemos empezando a leerlo, pero me parece interesante porque habla del sacrificio y se pregunta, bueno, cómo nuestras sociedades ven el sacrificio, ¿no? Como algo... Es de René Girard. de René Girard, ¿no? Como Exacto. una cosa de sociedades primitivas, ¿no? Y por qué se sustituye el sacrificio para aplacar la violencia. Es el vínculo entre sacrificio y violencia. Está muy interesante. O sea, eso leí en vez de estar en TikTok. Sí. Ya. Sí, está claro que Está claro que estás estás deprimida. lejos del Vamos a tener que pueblo, conversar. weón. Estás Por melancolizada. eso va a ganar Cast, weón. Por esta gente melancolizada de Sí. porquería. Ya. Más TikTok, menos Girard. Menos Girard. Exacto. Bueno, sí. Más Bueno, planchado, sí. hay que Más planchar, hay Sí, que hay planchar. que más planchado. Po. Ya. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Gracias vemos. por la Y invitación. esperemos sus Comentarios en Spotify para poder hacer nuestro sorteo. La cafebrería va a darles un librito bello. que Gracias, Café. Queremos El todos. libro explosivo. Sí, porque somos Bifómanas. bifo lovers. Bifómanas. Ya. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.